Vamos a ver ejemplos de los cálculos con potencia, trabajo y energía. Ya hemos visto que la potencia total disipada por un conjunto de resistencias es la suma de las potencias disipadas por cada una, independientemente de si están conectadas en serie o en paralelo. La potencia total es la suma de las potencias disipadas en el circuito. La potencia nominal de una carga, bien sea un resistor, un motor o una lámpara, está relacionada con la resistencia nominal, la intensidad nominal y la tensión nominal a través de la ley de Ohm. Aquí se refiere pues, también a la caída de tensión que va a provocar esa resistencia. Entonces, habitualmente se dan las características de una carga definiendo la caída de tensión que va a provocar esa resistencia, la potencia que disipará al aplicarse dicha tensión, que será la potencia nominal. Y con estos datos podemos realizar cálculos de resistencia e intensidad. Vale, vamos a ver el problema tipo 1. El problema tipo 1 tenemos tres resistencias conectadas en serie, en este caso de 10 vatios, 20 vatios y 40 vatios, y con una batería que da 100 voltios. Vale, entonces vamos a ver, calcular el circuito completo. Para ello lo primero que hacemos es ver la intensidad que lo recorre. Entonces, para ver eso, lo primero que hallamos es saber la potencia total. La potencia total va a ser la suma de todas las potencias que hay en el circuito. 10, 20 y 40, que son las tres potencias de las resistencias que hay, nos da 70 vatios. ¿Vale? Entonces, para saber la intensidad que proporciona la batería, pues como P es igual a V por I, despejamos la intensidad y que es la potencia entre el voltaje de batería y serán esos 70 vatios de potencia total entre los 100 voltios, son 0,7 amperios que circulan por ese circuito. Una vez que sabemos la intensidad total del circuito, es la intensidad que circula por las tres resistencias. Por lo tanto, podemos saber la caída de tensión que va a provocar cada uno. De la fórmula anterior, P igual a V por I, despejamos la V, la caída de tensión, y hallamos eso, la caída de tensión que provoca cada resistencia. Y después, aplicando la ley de Ohm, podemos despejar la resistencia y calcular el valor de la resistencia de cada uno de esos resistores. Vale. Problema tipo 2 es, en vez de estar las resistencias colocadas en serie, las tenemos en paralelo. Tenemos tres resistencias colocadas en paralelo, en este caso con una fuente de alimentación, una batería, de la cual no nos dicen el voltaje, y tenemos aquí un amperímetro que nos está midiendo la intensidad total. Y nos dicen que la intensidad total, la intensidad que sale de batería, son 4 amperios. Y queremos calcular ese circuito. Entonces, lo mismo que en el caso anterior, aunque estaban en serie y aquí en paralelo, la potencia total, la potencia que tiene que dar la batería, es la suma de las potencias del circuito. Por lo tanto, será 10 más 20 más 30, son 60 vatios la potencia total que me tiene que dar la batería. Y entonces, ya tengo la potencia total, pues aplicando la fórmula de P es igual a V por I y despejando la V, tengo que el voltaje que me da la batería son 15 voltios. Por estar en paralelo, la tensión que da la batería es la misma que está aplicada en los resistores, ya que esto es un paralelo y aquí en medio no hay nada, por lo tanto estos 15 voltios son los mismos que hay entre aquí y aquí, entre el principio y el final del paralelo. Vale, entonces la tensión nominal de los resistores es 15 voltios. Si se aplica una tensión mayor, pues se sobrecalentarían estos resistores. Sabiendo la potencia disipada por cada resistor, pues podemos calcular la intensidad que recorre cada una de las ramas de este paralelo. Aplicando la fórmula de P es igual a V por I despejando la intensidad será, la intensidad de la rama 1 pues será la potencia disipada por la resistencia 1 entre los 15 voltios, la de la potencia 2 entre los 15 voltios entre V y la 3, P3 entre V. Y aquí tenemos la intensidad que recorre cada rama. Si sumamos las tres resistencias, nos va a dar 4 amperios, que son los amperios que estaba suministrando la batería.
Y luego aplicando la ley de Ohm, pues podemos calcular el valor de la resistencia de cada uno de los resistores. ¿Vale? Entonces, V es igual a I por R, pues R es igual a V partido por I, V es 15 y la intensidad que pasa por cada rama, pues calculamos el valor de cada resistor. Vale. Problema tipo 3. Pues aquí, en este problema, se disponen de 10 lámparas de 60 vatios conectadas en paralelo y están conectadas a la red eléctrica de 220 voltios. La compañía eléctrica nos cobra 0,16 euros el kilovatio hora y nos preguntan cuánto tiempo podrán estar encendidas si no queremos gastarnos más de 20 euros al mes. O sea, cuánto tiempo tienen que estar encendidas para tener un coste de 20 euros. Bueno, entonces como tenemos 10 bombillas, 10 lámparas y cada una tiene 60 vatios, pues la potencia total será 10 por los 60, será 600 vatios. Bueno, como lo que nos está cobrando la compañía eléctrica son 0,16 euros el kilovatio hora, estos vatios los podemos pasar a kilovatio hora. Estos 600 vatios que tenemos aquí, podemos pasarlos. Entonces, 600 vatios son 0,6, ¿verdad? Kilovatios. 0,6 kilovatios. Ahora sabemos que el trabajo o la energía, que hemos visto que eran conceptos equivalentes, pues será igual, el trabajo será igual a la potencia por el tiempo. ¿Vale? Y entonces la potencia son 0,6 kilovatios. Y el tiempo, bueno, pues las horas que lo tengamos conectadas esas lámparas. ¿Vale? Y estos serían pues los kilovatios hora que estamos de la energía que vamos a consumir. ¿Cuál es el precio que nos va a cobrar la compañía? Pues el precio será este trabajo, ¿vale?, multiplicado por los 0,16 euros el kilovatio hora. Por lo tanto, como hemos dicho que este precio que no queríamos pasar de 20 euros, pues vamos a decir que 20 euros, ¿vale?, es igual a estos 0,6 kilovatios por el tiempo, que es lo que queremos hallar, por los 0,16 euros el kilovatio hora. Si de aquí despejamos el tiempo, que es lo que nos pide las horas, ¿vale?, el tiempo en horas, que es lo que nos pide el problema, pues tenemos que esto sería igual a 20 euros dividido entre 0,6 kilovatios por 0,16 euros el kilovatio hora. ¿Vale? Y entonces, si hallamos esto, nos sale que son 208,33 horas. Vale. Pues esta es la manera de solucionarlo. ¿Vale? Ya hemos visto la energía multiplicando por su precio y despejamos el tiempo. Vale. Siguiente problema. Problema tipo 4, pues tenemos aquí un motor eléctrico que es capaz de generar un par de 10 Nm. ¿Vale? Hemos visto que el par venía en Nm. Genera 10 Nm a 500 revoluciones por minuto cuando se le alimenta con 24 amperios a 28 voltios. Vale, pues en primer lugar, como sabemos que la potencia es el par por la velocidad angular y en vez de tener velocidad angular en radianes partido por segundo tenemos 500 revoluciones por minuto, tenemos que pasar las revoluciones por minuto a radianes por segundo. Realmente
revoluciones por minuto es revoluciones partido por minuto, ¿vale? Entonces vamos haciendo la conversión. Como un minuto son 60 segundos, minuto con minuto se van. Luego sé que 2 pi radianes es una revolución, revolución con revolución se van, y me queda que si multiplico 500 por 2 pi y lo divido por 60, me quedan radianes partido por segundo. Entonces, esas 500 revoluciones por minuto son 52,3 radianes por segundo. Vale. Ahora vamos a calcular la potencia entregada por el motor eléctrico en su eje, ¿vale? La potencia entregada por el motor eléctrico. Entonces, esa potencia es, hemos visto, el par por la velocidad angular. El par son 10 Nm por 52,3 radianes partido por segundo. La potencia son 523,6 vatios. Ahora, la potencia para girar a estas revoluciones se enchufa a la red y de la red eléctrica absorbe una potencia, ¿vale? Y esa potencia que toma de la red eléctrica para girar es P igual a V por I. Y V por I, entonces, como hemos dicho que son 28 voltios y 24 amperios, pues nos da que esa potencia que toma son 672 vatios. Entonces, ahora nos piden el rendimiento. El rendimiento es la potencia entregada entre la potencia absorbida, es decir, la potencia que da el motor entre la potencia que ha tomado de la red eléctrica. ¿Vale? Entonces son los 523,6 que nos da entre los 672 vatios, que es lo que la potencia absorbida de la red eléctrica. Y al dividir nos da 0,78, por lo tanto el rendimiento del motor será de un 78% en estas condiciones. Vale. Problema tipo 5. Bueno, pues aquí tenemos un motor eléctrico que nos da 0,4 caballos, por lo tanto aquí vamos a tener también que pasar los caballos a vatios, a vatios. En su eje, cuando se conecta una batería de 12 voltios. Aquí nos dan el rendimiento del motor, que es el 80%, y nos preguntan qué intensidad atravesará el motor. ¿Vale? Pues entonces aquí tenemos que el rendimiento sabemos que es... Vamos a poner aquí... Bueno, sabemos que en este problema el rendimiento es igual a la potencia entregada entre la potencia absorbida. Aquí sé que la potencia entregada son 0,4 caballos. Y lo que no sé es la potencia absorbida. Pero sí sé el rendimiento, que me dicen que es del 0,8%. Perdón, del 0,8, es decir, del 80%. ¿Vale? Entonces, con esto ya digo que la potencia absorbida, ¿vale?, es 0,4 entre 0,8, que es 0,5 caballos. ¿Vale? Como sé que 700... ahora voy a pasarlo a vatios, ¿vale? Entonces sé que un caballo de vapor son 735,75 vatios. Por lo tanto, estos caballos de vapor son 367,9 vatios. Por lo tanto, la intensidad que consume, lo saco de la fórmula P igual a V por I, lo despejo, igual a P partido por V, y son estos 367,9 vatios entre el voltaje, que eran 12 voltios. Y nos da que la intensidad que pasa por ese motor son 30,65 amperios. Vale, son 30,65 amperios.
que lo tenemos aquí. Vale. Problema tipo 6. Aquí tenemos una aeronave que dispone de un generador eléctrico, un generador que nos produce 40 kilovatios cuando se hace girar a 6.000 revoluciones. El generador produce energía eléctrica a partir del giro del motor del avión. El motor del avión está girando, ese está unido mediante una correa al alternador, al generador, y con el movimiento del motor, el alternador produce corriente eléctrica. Entonces, el generador tiene un rendimiento del 90%. ¿Qué par tendrá que realizar el motor térmico de la aeronave para hacer girar el generador? Es decir, que aquí la potencia absorbida es la potencia que toma del motor del avión y la potencia entregada es la que nos da el alternador. Entonces, lo primero, como tenemos revoluciones por minuto, pues convertimos las revoluciones por minuto en radianes partido por segundo. Igual que antes, multiplicado por 2pi dividido por 60, tenemos 628 radianes partido por segundo. Ahora, conocida la potencia entregada y el rendimiento, calculamos la potencia absorbida en el generador. Entonces, sé que... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver aquí que vamos a poner que lo que tenemos ahora es que 0, o sea, el rendimiento, lo de siempre, rendimiento es igual a potencia entregada entre potencia absorbida. Y esto nos han dicho que es 0,9. ¿Cuál es la potencia entregada? Pues hemos hallado que son 40 kilovatios. Espérate. La potencia entregada son 40 kilovatios y lo que no sé es cuál es la potencia absorbida. Entonces, si despejo, la potencia absorbida es igual a 40 kilovatios, ¿verdad? Dividido entre 0,9. Por lo tanto, es 44,4 kilovatios, si no me equivoco. ¿Vale? Como esta es la potencia absorbida, es la que está tomando del motor del avión para generar corriente eléctrica, el alternador. ¿Vale? Está chupando de ahí para, con ese giro, producir energía eléctrica. Por lo tanto, la potencia del motor que nos tiene la potencia que estoy absorbiendo del motor del avión es el par por la velocidad angular. Y como nos piden el par, pues el par será la potencia dividido entre la velocidad angular. Por lo tanto, será los 44,4, como son kilovatios, lo tengo que pasar a vatios, por 10 elevado a 3 vatios, dividido entre los radianes partido por segundo, la velocidad angular, que son 628,3 radianes partido por segundo, pues esto nos da 70,7 newton metro, que es el par, ¿vale? Que nos da es el par que nos está dando, que nos tiene que dar el motor del avión para hacer girar el alternador. Necesitamos ese par para con ese rendimiento nos dé esos 40 kilovatios que nos da el alternador. Vale. Pues estos son los problemas. Ahora vamos a ver cuándo se produce la máxima transferencia de potencia. La máxima transferencia de potencia se produce cuando el valor óhmico de la carga conectada a una fuente de alimentación coincide con el valor óhmico de la resistencia interna de la resistencia interna de la batería o de la fuente de alimentación. La potencia disipada de la carga será máxima. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una batería, por ejemplo, una fuente de alimentación cuya resistencia interna de esa batería o de esa fuente es un ohmio. Pues cuando la resistencia de la carga que tengo conectada, si la resistencia que tengo conectada es un ohmio, es cuando se produce esa máxima transferencia de potencia.
Entonces aquí nos ponen un ejemplo y vamos dando distintos valores a la resistencia para ver lo que pasa. Entonces, aquí vamos a suponer que la carga tiene el mismo valor óhmico que la resistencia interna de la batería, es decir, 1 ohmio. Entonces, ¿cuál será la intensidad? Pues la intensidad es V entre R. Como tengo la resistencia interna de la batería, que es 1, y la resistencia de la carga es 1, pues 10 entre 2 serán 5 amperios. ¿Vale? Entonces, la potencia disipada, aplicamos la fórmula de I cuadrado por R, serán 5 al cuadrado, la intensidad al cuadrado, por la resistencia que vale 1 ohmio, pues en este momento serán 25 vatios. Ahora suponemos que la resistencia es mayor que la resistencia interna de la batería, es decir, que son 4 ohmios. ¿Vale? Entonces la intensidad que circula será pues V entre la suma de las resistencias, 10 entre 5 son 2 amperios. Y al hallar la potencia disipada en esa carga, pues me da que es I cuadrado, que son 2 al cuadrado, por 4, que vale la resistencia, 16 vatios. Por lo tanto, menor que estos 25 que me estaba dando. Si la carga tiene un valor óhmico de 0,6 ohmios, ahora vamos a suponer que es más bajo de un ohmio, vamos a ver lo que pasa. Pues la intensidad igual V entre R, 10 entre la suma de las resistencias, que es 1 la resistencia interna de la batería, más 0,6 la de la carga, pues la intensidad que pasa por el circuito serían 6,25 amperios. Y la potencia disipada en este caso, I cuadrado por R, serían 23,4 vatios. Entonces vemos que la potencia disipada que es mayor es la de 25 vatios, que es cuando la resistencia de la carga es 1 ohmio, que es igual a la resistencia interna de la batería, que es 1 ohmio. ¿Vale? En ningún caso la potencia disipada por la carga será mayor de 25 vatios, lo cual se logra cuando la resistencia de la carga tiene el mismo valor óhmico que la resistencia interna de la batería o fuente de alimentación. ¿Vale? Esto es importante. En electrónica se usa mucho, bueno, es importante para el tema de la adaptación de impedancias, por ejemplo. Es decir, cuando por ejemplo recibimos señales, se quiere que la potencia de la señal sea máxima, ¿vale? Y entonces se hace esta adaptación de impedancias de manera que la resistencia interna de la fuente de batería sea la misma que la de la carga.